¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos a nuestra transmisión de este fin de semana. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico acostumbrado que tenemos ya de todos los sábados. El estudio del Apocalipsis, especialmente el tema de los 7 sellos. Iniciamos con algunos problemas. Siempre el enemigo pone trabas al inicio. Realmente nos da mucha pena porque eso así pasa cotidianamente, pero estamos aquí listos para llevarles este estudio del Apocalipsis en el día de hoy. Hoy cuando estamos a 27 de abril del 2019. El año se va muy pronto, los días transcurren de una forma imparable
y como siempre digo, tenemos que aprovechar el tiempo. Así que un saludo para todos ustedes que nos ven a esta hora en diferentes partes del mundo a través de nuestra transmisión, a través de Facebook, y después, cuando terminamos, por supuesto, los posteamos en lo que es YouTube. Si es que por ahí nos puede seguir en estas dos redes sociales. Cualquier comentario que ustedes tengan a bien hacerlo, nos pueden avisar o se pueden comunicar con nosotros a través del chat de Facebook o también a través de YouTube. Bien, hemos venido estudiando desde hace unas semanas atrás los sellos del Apocalipsis. Ya hoy nos toca estudiar lo que va a ser el quinto sello. El quinto sello va tomando matices interesantes juntamente con el cuarto sello, y no digamos el sexto sello y el séptimo sello. Si es que desde hoy en adelante, desde el quinto sello hasta el séptimo, vamos a ver escenas sumamente interesantes. Vamos a estar estudiando situaciones que realmente son de mucha importancia e interés para cada uno de los hijos de Dios en esta tierra. Les invitamos para que compartan nuestra transmisión, compartan nuestra transmisión el día de hoy con sus contactos, con sus amigos. Quizás ellos puedan beneficiarse del estudio que vamos a desarrollar en este día. Gracias por la sintonía que nos tienen. Ángel Galeano, su amigo y servidor y hermano, les desea un feliz día y espero que nuestra compañía sea grata el día de hoy. Permítame hacer acá algunos ajustes antes de continuar con nuestra transmisión, y por supuesto vamos a irnos de inmediato con nuestro estudio de este día. Pero antes queremos tener una oración para que el enemigo no vaya a obstruir este estudio y no nos vaya a causar problemas a veces con la red, problemas de audio, problemas, bueno, cualquier problemita puede suceder por ahí. Y nosotros queremos realmente evitar esas situaciones. Le vamos a pedir a Dios que nos ilumine, que nos ayude a explicar y a, como les digo, dar a conocer realmente el mensaje que Dios quiere darnos a entender en esta tarde. Un saludo especial para todos los que nos están viendo a esta hora. Cualquier comentario puede escribirlo ahí en el chat. Vamos a tratar de verlo por acá. Tenemos un monitor. Bueno, porque a veces acá en la internet, en la computadora, no nos salen los mensajes. Vamos a tener una palabra de oración y de inmediato vamos a iniciar con este estudio del Apocalipsis, especialmente el capítulo 6 de Apocalipsis. Vamos a estar viendo el día de hoy Apocalipsis 6, versículo 9, cuando se abrió el quinto sello. Pero antes de iniciar, quiero invitarles para que nos acompañen en una pequeña palabra de oración. Bendito Dios y Padre que está en el cielo, en esta hora, Señor, que estamos aquí ante de su presencia, dispuestos con nuestros corazones abiertos para que usted pueda hablarnos a través de su palabra. Sabemos que en su palabra hay muchos misterios, hay muchos conceptos que no los entendemos y que si no fuera por el Espíritu Santo jamás podríamos comprender cuál es su voluntad. Pero en esta hora reclamamos la presencia de su Espíritu para que nos hable y abra nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús, amén. Bien, saludos a Adrián que nos está viendo en este preciso momento. A Adrián Olvera, ya pudimos ver acá el comentario, y así a todas las personas que nos ven allí en el Facebook. Así que escriba su saludito, nosotros lo vamos a mencionar por acá. ¿Okay? Déjeme acomodarme por acá y iniciar con este estudio fascinante. Hemos estado estudiando ya estudiamos las iglesias, así que usted puede irse más atrás allí en mi perfil de Facebook y puede ver todos los temas. Son largos, casi duran una hora, más de una hora. Así es que usted tendría que tener primeramente data, porque yo sé que es un tanto difícil, principalmente
para aquellas personas que nos ven fuera de Estados Unidos y que no tienen un servicio de internet ilimitado. Es un tanto difícil, ¿verdad? Pero ojalá que algún día este servicio sea más cómodo, porque incluso, wow, aquí en Estados Unidos también es caro. Pero aquellas personas que tienen acceso ilimitado y que pueden ver los temas, pues les pedimos que vayan y les echen una miradita y se enteren de lo que estamos hablando el día de hoy, porque antes de esto hay 4 sellos más de los cuales hemos venido hablando durante todas estas semanas. Y si usted quiere tomarle el hilo, pues incluso si usted tomase o solo escuchase el día de hoy este sello, se va a enterar un poquito en qué consisten los demás. Porque realmente cuando hablamos de los sellos estamos hablando de la historia misma, ¿no? Así que el paralelismo, para iniciar, entre el sermón profético de Cristo y los 7 sellos es muy patente. Tiene mucha similitud. Hay un evidente paralelismo importante entre la estructura y la cronología del sermón profético de Jesucristo acerca de las señales antes del fin. Estoy hablando de Mateo 24. Estamos hablando de Mateo 24 y los 7 sellos del Apocalipsis, los cuales nos confirma que tal como las 7 iglesias, también los 7 sellos son una revelación divina de acontecimientos históricos progresivos que conducen hasta el retorno de Jesucristo. Así que el sermón profético de Cristo dice que el evangelio será predicado al mundo entero y comienza advirtiendo de guerras y rumores de guerras, de pestes y de hambres, al igual que de grandes terremotos, pero que todavía no es el fin. Y yo le pudiese preguntar en este momento, ¿acaso no es lo que nosotros estamos viendo en este preciso momento en el mundo? Las convulsiones sociales, las pestes y hambres, terremotos. Así que los primeros 4 sellos del Apocalipsis, los que vimos ya, este es el 5º que estamos viendo en este preciso momento, los 4 caballos con sus jinetes, son 4 caballos con sus jinetes, pero a partir del 5º ya no aparecen caballos, eso es lo interesante. Así que presentan ese mismo contexto general al enseñar que el primer sello es el caballo blanco, que proclama victoriosamente el cristianismo al mundo. Los siguientes 3 sellos, los caballos bermejo y rojo, negro y amarillo, traen guerras, hambres, epidemias, según lo que vemos en Apocalipsis 6, 3 al 8. Entonces el sermón profético presenta la gran tribulación, según Mateo 24, 21, mientras que el 5º sello, el que vamos a ver el día de hoy, nos muestra bajo el altar las almas que protestan por causa de las injusticias y de las persecuciones cometidas en contra de ellos, según Apocalipsis 6, 9, 11. Quiero decirles que tanto las iglesias como los sellos son acontecimientos históricos, o sea, que sucedieron. Son históricos. A esto se le llama historicismo. Si nosotros vamos al día de hoy y vemos cuántas diferentes formas de interpretación profética hay, nos encontramos que al menos hay 3 principios como se interpretan las profecías el día de hoy, que es aquello del preterismo, una forma de interpretar las profecías, el futurismo y el historicismo. Claro, estos 3 conceptos son aplicados hoy en día y muchas personas lo utilizan para interpretar o para entender las profecías. El preterismo siempre habla de que la mayor parte de las profecías se cumplieron en el pasado.
El futurismo habla de que las profecías tienen mayor cumplimiento en el futuro una vez que se siente en el banquillo del nuevo gobierno el anticristo, y que allí recién se van a cumplir la mayor parte de las profecías, y utilizan los sellos como acontecimientos proféticos que se habrán de realizar en el futuro. Pero el punto historicista o esta forma de interpretar las profecías nos parece mucho más adecuado, ya que las profecías se cumplen durante la historia. Lo podemos ver, por ejemplo, en la estatua de Nabucodonosor. Cuando nos vamos a Daniel en el capítulo 2, capítulo 8 también, podemos ver allí, nos encontramos con esa estatua gigantesca que fue revelada a Nabucodonosor y que fue interpretada por Daniel. Ahí nosotros, si conocemos la historia, nos vamos a dar cuenta de que esa estatua representaba la historia. Y así es como Dios quiere que nosotros la interpretemos. Bien sabemos, y está explicado en el libro de Daniel, que la estatua tenía una cabeza de oro que era representada por Babilonia. Después seguían los pechos y los brazos, que era representado por el imperio de los medo-persas. Seguidamente venía el imperio de Grecia, que constituía sus piernas, parte de su cintura, sus piernas, y después las piernas y la parte de abajo de la estatua era del metal hierro, y que nosotros, claro, la Biblia no dice Roma, porque también había un misterio en ese imperio. Ya Daniel en el capítulo 7 hablaba de una bestia espantosa que iba a destruir y perseguir a los hijos de Dios. Y cuando nosotros estudiamos la historia, sabemos y vemos que esa bestia espantosa, ese poder militar y hasta religioso, representaba a Roma. Así que nosotros debemos de abrazar y de tomar muy en serio el punto de vista historicista para interpretar las profecías, porque es el método que nos lleva a la correcta interpretación. Saludos para Griselda, que nos ve a esta hora, ¿verdad? Un saludo especial a esta hora de la tarde. Bien, entonces finalmente el sermón profético nos muestra, ¿verdad? A continuación, más bien, el sermón profético presenta señales, por ejemplo, el sol, la luna y en las estrellas que ocurren inmediatamente después de la gran tribulación, ¿verdad? Seguido por el regreso de Jesucristo, el Hijo del Hombre, según Mateo 24, 29, 30. Paralelamente, nos encontramos en el sexto sello con un gran terremoto, oiga bien, y también por las mismas señales en el sol, la luna y las estrellas, seguidas por el cielo, que se desvanece, y el regreso de Jesucristo, el Cordero, según Apocalipsis 6, 12, 17. Y finalmente el sermón profético nos muestra cómo los ángeles juntan a los escogidos, según Mateo 24, 31. Paralelamente, el séptimo sello nos presenta un silencio en el cielo, como por media hora, mientras que los seres celestiales acompañan a Jesucristo a la tierra para recoger a los elegidos, o a los salvos, o a sus hijos, según Apocalipsis 8:1. Este punto lo vamos a analizar más adelante en otro estudio posterior. Así es que el clamor por justicia y venganza de los mártires de Jesús. El quinto sello del Apocalipsis dice así:
Cuando abrió el quinto sello, vamos a presentarlo por aquí para que usted lo pueda leer en este preciso momento. Dice aquí, cuando abrió el quinto sello, ¿verdad? Déjeme poner acá más seguido, más visible. Y cuando abrió el quinto sello, dice, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Y clamaban a alta voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y les fueron dadas sendas ropas. No le contestaron, oiga bien, pero sí les fueron dadas sendas ropas blancas y fueles dado que reposasen todavía un poco más de tiempo hasta que se cumpliesen sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Está tremendo porque el ángel les dice, calma, un ratito más porque hay mucha más gente que va a morir, que va a completar ese número de los cuales ustedes hacen parte. Hemos leído Apocalipsis 6, 9, 11. Así que las víctimas de las persecuciones y las injusticias que sufrieron el martirio por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, claman a gran voz por justicia y venganza. Ellos saben que solamente lo pueden obtener mediante el Señor Jesucristo, el cual reconocen como el gran juez, santo y verdadero, según Juan 5:22. Así que los mártires depositan sus casos en plena confianza en las manos de su justo y amoroso Salvador. Y no optan por una venganza personal, porque realmente no pueden, están muertos. Pero saben, es interesante, todos los mártires mencionados en el quinto sello murieron por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Así que fueron perseguidos, asesinados, por cuestiones religiosas, por supuesto, durante las diferentes épocas, empezando más o menos allá, bueno, ¿qué podríamos decir? Desde el año 100. Era increíble cómo el Imperio Romano inició con esa terrible persecución. Ya en el año 313 la Iglesia se mezcló con el Imperio y vino cierta paz. Pero no hubo paz, porque inmediatamente empezó la persecución ya no del Imperio, sino que de la misma Iglesia. La Iglesia que hoy conocemos como la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, porque claro, se unió al Imperio Romano. Así que no eran, las persecuciones fueron por motivos religiosos durante las diferentes épocas y bajo los diferentes poderes políticos o religiosos, enemigos realmente de la libertad religiosa y de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Algunos de los ejemplos que nosotros podemos citar, por ejemplo, los hebreos exiliados en Babilonia fueron lanzados dentro de un horno de fuego bajo el régimen totalitario terrible de Babilonia, cuando ese imperio reinaba la intolerancia religiosa por causa de la abusiva unificación de la iglesia, o sea, de la religión y el Estado. Eso causó la persecución. Otro ejemplo que podemos dar fue Daniel, cuando fue echado dentro de un foso de los leones durante el régimen medo-persa, cuando en ese imperio se manifestó la intolerancia religiosa por causa de la impía unificación de la iglesia y el Estado. Otro ejemplo que nosotros pudiésemos recordar en este preciso momento fueron los cristianos marginados y echados en la prisión o torturados hasta la muerte bajo el sistema romano papal del Vaticano durante los siglos que duró su Santa Inquisición. Recuerda, hemos hablado un poco más sobre estas situaciones, cuando Roma gobernaba con plena unificación de la iglesia, o sea, religión y Estado. Respecto a las barbaridades de las persecuciones medievales papales,
nos recordamos del siguiente dicho: lo único santo de la Santa Inquisición fueron los santos mártires asesinados por ella. Eso fue lo único que podemos sacar de la Santa Inquisición. Fue terrible, terrible. Si nosotros queremos encontrar en la Biblia sobre lo que se profetizaba de estos eventos, podemos irnos a Daniel en el capítulo 7, capítulo 8, incluso el capítulo 13, en Apocalipsis 13, habla con detalle esta situación. Así que de esta manera, tanto judíos como cristianos fueron perseguidos, denigrados, oprimidos, fueron masacrados durante casi toda la historia de su existencia, con mayor o menor intensidad a lo largo de la historia. Todas las almas de los mártires claman por justicia y venganza, dice el quinto sello. Todos aquellos hijos de Dios que perdieron su vida por amor a la verdad claman de esta manera simbólica por justicia y venganza. Por ejemplo, nos podemos acordar del primer mártir de la raza humana. Para poner un ejemplo de esa expresión muy comentada y mal interpretada hoy en día, que sus almas clamaban por justicia. Dios dijo a Caín en una ocasión, después de que éste había asesinado a su hermano Abel por cuestiones eminentemente religiosas, Dios le preguntó: ¿qué has hecho? La voz de tu sangre clama a mí desde la tierra, le dijo Dios a Caín. Esto está en Génesis 4:10. Así que hay que ser claro: ni las almas bajo el altar mencionados en el quinto sello, ni la sangre de Abel claman de manera literal. Por supuesto que no, porque la palabra de Dios nos dice que los que mueren nada saben. Cuando alguien muere, murió todo. Lastimosamente, el diablo nos ha envuelto y nos ha enseñado muchas lecciones, y nosotros las hemos asimilado fácilmente sobre esto de la muerte. Hoy en día pareciera que aquel que muere es más importante que los que vivimos. Si usted, hoy que mueren tantas estrellas, tantos personajes políticos importantes para cualquier país, ve cómo se desarrollan las grandes ceremonias de despedida. Usted ve los discursos de sus amigos, familiares, cómo le hablan básicamente, que nos ve desde el cielo, que nos cuida, etcétera, etcétera. Mentira del diablo. Los muertos nada saben. No tienen conciencia, absolutamente nada. Pero saben lo que sí obra, lo que sí dejan esas personas que de repente fueron grandes personajes de la historia, de la literatura, de la política, de la religión, son sus obras. Es lo único. Y en realidad, los que mueren en Cristo, los fieles de Dios, su testimonio es elocuente, habla, su sangre, esa huella que dejaron es imborrable. Muchos de nuestros próceres, de nuestros mártires, en las naciones existen grandes mártires, grandes líderes que son venerados hoy en día por lo que hicieron, no porque están vivos, por supuesto, ¿no? Así que ni las almas bajo el altar mencionados en el quinto sello, ni la sangre de Abel claman de manera literal. Sabemos que la sangre no puede clamar. Y la sangre no tiene boca, no tiene cuerdas vocales. Y usted me puede decir, pues es el espíritu. No, tampoco. Más adelante quizás vamos a tener un estudio sobre la inmortalidad del alma. Así que no puede clamar. Tratándose de una manera figurativa de exposición poética, la Biblia habla de que las almas de los mártires claman.
Así que tampoco lo pueden hacer las almas no claman. Más adelante vamos a ver en otro tema interesante, como les dije, sobre la inmortalidad, sobre el estado de los muertos. Así que estas almas son también una descripción figurativa o simbólica, pues si ya estuvieran presentes literalmente la presencia de Dios en el cielo y sus asesinos quemándose en el infierno, como muchas iglesias hoy enseñan en día, iglesias populares, ya no tendrían la necesidad de clamar ni por justicia ni por venganza. Pues ya las tendrías, ambas. Cuando el quinto sello menciona las almas bajo el altar, hace alusión a la sangre inocente derramada en el altar del templo del santuario terrenal del pacto antiguo. Pues la vida o el alma y la sangre son sinónimos bíblicos, representando en este contexto lo mismo realmente. En ese sentido, la sangre de los mártires era como un holocausto, es decir, un sacrificio sobre el altar de Dios. Así son todos aquellos que mueren con la fe en Cristo. Dice Levítico 4:7, citando para ilustrar un poco esta situación. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar, del incienso aromático, que está en el tabernáculo reunido delante del Señor. Y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Esto lo encontramos en Levítico 4:7 y también Levítico 17:11, perdón. Lo que Dios quiere hacer entender es que Él atiende cada caso. La gran pregunta es, ¿hasta cuándo? Queremos decir también que Dios no es indiferente y tampoco olvida de una sola gota de sangre derramada por sus hijos perseguidos y martirizados, sino que decreta justicia a sus santos, vistiéndole de vestiduras blancas y venganza sobre los perseguidores. Ahora sí, la pregunta que aparece aquí en este sello: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Apocalipsis 6:10 hace esta pregunta importante. Se pronuncia obviamente antes de que los mártires obtengan la tan anhelada justicia y venganza, es decir, antes del juicio celestial. Este clamor a gran voz de los santos perseguidos y martirizados conduce inevitablemente al juicio celestial, donde se analizan y resuelven todos los casos y donde se hace justicia también a los santos y se decreta la venganza sobre los malvados impenitentes en forma de castigo final o en forma de castigo ejecutivo, ¿verdad? Que luego viene después de los 1000 años, otro tema. La gran pregunta: ¿hasta cuándo permitirá Dios los abusos, la intolerancia, la persecución, la injusticia, la violencia y el asesinato en contra de sus santos hijos obedientes? Viene repitiéndose a lo largo de la triste y oscura historia humana. Daniel 7:21, 25, 26 dice lo siguiente: y veía yo que este cuerno, o sea, el papado, esa era la bestia, el cuerno que miraba Daniel, hacía guerra contra los santos y los vencía. Usted no cree este cuento, como decimos. Váyase a la historia y vaya y verifique por usted mismo quién mató más gente que quién. Y usted se va a dar cuenta tristemente que fueron millones de personas sacrificadas por su fe a manos de la iglesia popular, de la iglesia católica, apostólica y romana. Y dice Daniel: y veía yo
que este cuerno, el papado, hacía guerra contra los santos y los vencía, y a los santos del Altísimo quebrantará, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. O sea, los 1260 años de la soberanía papal europea del 538 al año 1798. Dice, pero se sentará el juez. Tras las inquisiciones medievales, dice, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Daniel 7, 21, 25, 26. En las profecías de Daniel, que ya de los cuales hemos hablado en la aparición o en el estudio de estos temas, los santos expresaron la gran pregunta, ¿hasta cuándo? De la siguiente manera. Y el cuerno pequeño se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Entonces oí un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Daniel 8, 10, 13. Aquí inicia lo que nosotros llamamos bíblicamente el inicio del juicio celestial. Es por eso que cuando usted, eso lo vamos a ver en el siguiente sello, cuando usted abre el sexto sello, es interesante, porque el sexto sello de lo que habla es de la venida de Cristo y no de acontecimientos que han pasado en la historia. Es impresionante, pero eso lo vamos a dejar para el siguiente sello. La respuesta angelical hacia la pregunta ¿hasta cuándo? Nos catapulta hacia el inicio del juicio celestial, a la época después de la gran tribulación medieval, que fue acortada por amor a los escogidos. Y él le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Daniel 8:14. Como ya sabemos, o si usted no lo sabe, las 2300 tardes y mañanas equivalen a 2300 días. Pues Dios nos enseña en su palabra que una tarde y una mañana constituyen un día. Lo podemos ver en Génesis 1:5. También conocemos la regla bíblica respecto a los tiempos proféticos, en los cuales un día profético se convierte en un año literal. Si queremos conocer más de esto, podemos irnos a Números 14, 33 y 34. Lo mismo habla Ezequiel 4:6. Por lo tanto, sabemos que se trata de 2300 tardes. De 2300 tardes y mañanas representan 2300 años que nos llevan al grandioso año que muy pocos, realmente muy pocos, excepto algunos cristianos, conocen esta fecha, el año de 1844. Allí terminaban este tiempo profético de 1300 tardes y mañana, o de 2300 años, cuando inició el juicio celestial, al momento en el cual el santuario es purificado durante el tipológica evento anual hebreo del Yom Kippur, aquel día de expiación de los pecados, aquel gran día de reconciliación entre Dios y su pueblo, aquel gran día del juicio, en el cual los rebeldes y desobedientes fueron eliminados del pueblo de Dios, ¿verdad? Eso es lo que se realizaba en el santuario celestial. Y saben, en el santuario terrenal. Esa misma experiencia del santuario terrenal es la que estamos viviendo hoy en día. Es extraordinario. Cuando Cristo murió, recuérdense que antes, cuando el pecador, déjenme ver qué horas son ya, que estamos por terminar, cuando el pecador pecaba, valga la redundancia, llevaba un corderito. Entraba al atrio y el sacerdote, acompañado por el sacerdote,
confesaba sus pecados sobre el Cordero, no sobre un hombre, lo confesaba. ¿Saben que el pecador pudiese haber confesado sus pecados sobre el sacerdote? Pero no estaba estipulado en el programa celestial o en el plan de salvación que un ser humano fuese y confesase sus pecados sobre un ser humano. Curiosamente, por decirlo así, el pecador venía y ponía sus manos sobre el Cordero. Es interesante. ¿Y por qué sobre el Cordero? Bueno, porque el Cordero era un símbolo de Cristo. Por eso hoy en día nosotros no tenemos por qué confesarle o contarle nuestros pecados a ningún ser mortal, pecador igual que nosotros. Únicamente nosotros tenemos que confesar nuestros pecados a Cristo, que es el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Estamos hablando claro? La experiencia del santuario terrenal nos ilustra lo que está sucediendo y lo que ha venido sucediendo durante la historia del mundo. Y nos quedamos allí. Cuando el pecador venía y ponía sus manos sobre el Cordero recibía los pecados de una forma simbólica. Era muerto, porque la paga del pecado es la muerte. Cuando nosotros pecamos, sépanlo, mis queridos amigos, que quien muere es un cordero. Pero el Cordero que quita el pecado del mundo, y ese es Jesucristo. Pero saben, Él murió una tan sola vez, porque Él tiene poder para morir una sola vez y salvar a todos aquellos que vengan arrepentidos a pedir perdón. El Cordero en el santuario terrenal quedaba ya sido muerto en el suelo, pero su sangre era trasladada, llevada por el sumo sacerdote. Y aquí es algo interesante. Si ese Cordero del cual nos habla el Antiguo Testamento representaba a Cristo, ¿cómo nosotros podemos aplicar esta misma experiencia a la vida de Cristo? Fácil, entendible, mis queridos. Cristo murió, no como la palabra de Dios anunciaba de cómo iba a morir. Si nos vamos a Isaías 53, podemos encontrar esa experiencia tremenda de lo que iba a pasar con Jesús. Se supone que el Cordero iba a ser muerto por un sacerdote. O sea, ya en Cristo, cuando vino Cristo, Él debió de morir. Cristo iba a morir sí o sí, porque eso es lo que requería la ley. Tenía que venir un sacerdote y cortarle la yugular. De esa forma tenía que morir. Así nos dice la palabra de Dios. Pero saben, Dios, hay un principio que Dios valora hasta la muerte. Está dispuesto a cumplirlo. Y ese libre albedrío que tenemos. Lamentablemente nuestro libre albedrío lo utilizamos casi siempre para el mal. Los seres humanos decidieron cómo Cristo iba a morir, pero Cristo murió. El punto principal es que el Cordero tenía que morir. ¿Y qué pasó? Murió Cristo. Pero usted me puede preguntar, ¿y dónde está el sacerdote? Saben, esto es maravilloso. La palabra de Dios nos dice, cuando nos vamos a Hebreos, nos habla que un sumo sacerdote ingresó al santuario celestial. Es interesante. Cristo tenía que resucitar sí o sí también. Esa era otra profecía. Al tercer día tenía que resucitar, porque después de que resucitase, Él ya no iba a ser un cordero, sino que iba a ser un sacerdote, el cual tendría que llevar la sangre al santuario, pero ya no al santuario terrenal, porque el santuario terrenal quedaba roto. La experiencia nos dice, la historia, que cuando Cristo fue crucificado, cuando murió, el telón del santuario celestial se desgarró de arriba para abajo. Impresionante.
O sea, en otras palabras, Dios estaba diciendo, hasta aquí llegaron estos símbolos, porque la realidad se ha cumplido hoy en día. Y ahora nos vamos a la realidad, que la realidad es la que se está viviendo en el cielo. Cristo es nuestro sumo sacerdote, cargó sus pecados sobre sí mismo y allá está en el cielo. En el cielo está intercediendo por nosotros. Y esto es lo que no entiende la gente. Hay muchos cristianos que creen que con la muerte de Cristo en la cruz se acabó todo. Y no, es que la muerte no es un hecho en sí, es un proceso. Digo, la salvación no es un hecho en sí, es un proceso. Empieza por el atrio, empieza con entrar al atrio, después para la confesión de nuestros pecados, después la muerte, que significa aceptar la muerte de Cristo. Cuando usted confiesa sus pecados, en el Antiguo Testamento los pecados, por supuesto, eran trasladados al Cordero y a través de la sangre arruciada en ese telón que dividía entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ahí era rociado y ahí quedaban los pecados. El Señor decía que tus pecados han hecho una separación entre mí. Realmente eso es lo que está pasando hoy en día. Pero hoy en día los pecados no se escriben en el telón o no se llevan en ese telón o en esa cortina. Hoy los pecados, dice la palabra de Dios, que están escritos en libros. ¿Ven qué claro y sencillo es esto? Impresionante, mis queridos amigos. De esto podemos seguir hablando y me fascina, pero tenemos que terminar la historia, el estudio del quinto sello. ¿Cuándo podemos colocar? Porque cuando hablamos de los sellos estamos hablando de la historia. ¿Dónde podemos colocar el quinto sello? El quinto sello abarca, por un lado, un periodo de tiempo previo al juicio celestial, descrito en los versículos 6, Apocalipsis 6, 9 y 10, cuando los mártires aún claman por justicia y venganza. Y por otro lado, el periodo del tiempo del juicio celestial, el cual los santos reciben sus vestiduras blancas, pero deben de descansar todavía un poco de tiempo. Qué interesante, ¿verdad? Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que habían de ser muertos como ellos. Apocalipsis 6:11, perdón. Así que de esta manera, el quinto sello abarca el tiempo profético equivalente a la sexta y séptima iglesia del Apocalipsis, es decir, de Filadelfia. Interesante. Cuando usted se va a la iglesia de Filadelfia, encuentra una puerta abierta. Claro, esa puerta significa mucho. Y ya en el capítulo 4 usted va a ver, se vuelve a repetir esa puerta abierta por la cual Juan entra y mira y entra en el santuario celestial. Básicamente entra en el santuario celestial y mira a Jesucristo cómo entra también y millones de ángeles. No me voy a poner a hablar de este tema porque es fascinante, lo vamos a estudiar en su momento. Así es que de esta manera el quinto sello abarca el tiempo profético equivalente a la sexta y séptima iglesia del Apocalipsis, es decir, Filadelfia, la iglesia previa al juicio celestial, y la Odisea, la iglesia profética del juicio. De hecho, la Odisea significa la iglesia del juicio. O sea, estamos viviendo en la época histórica de la iglesia de la Odisea. Vaya y estudia en el capítulo 2, capítulo 3, la iglesia de la Odisea. Así que la iglesia o el quinto sello comprende, si lo queremos colocar en la historia, entre el año de 1798. ¿Qué pasó en 1798? Es interesante, mis queridos amigos. 1798 fue parte de la época en que se levantaron grandes predicadores. Fue la época que se levantaron personas predicando la palabra de Dios tal y como aparece, ¿verdad? Allí fue la era del reavivamiento. La iglesia de Filadelfia es la iglesia del reavivamiento. 1798 fue una época muy importante. ¿Qué pasó en 1798? Esa época fue cuando el poder del papado cayó
Le quitaron la supremacía mundial, el poder político, aunque no el poder espiritual, porque hoy en día lo ostenta. Pero esa fue una fecha muy importante cuando debiese de iniciar lo que es el juicio, una fecha cercana al juicio de Dios en el cielo. Esto del juicio hoy en día a veces es muy comentado y muy mal interpretado, pero vamos a hacer, ya tenemos algunos estudios por ahí sobre el juicio. ¿Cuándo es el juicio de Dios? ¿Será cuando Cristo venga o será antes de que Cristo venga? En 1844 Jesucristo ingresó según la profecía bíblica. Escúchelo bien, sonará un poco extraño. Ingresó al lugar santísimo y por eso nosotros lo vemos ya allí en el capítulo 4 de Apocalipsis. Ingresó al lugar santísimo en el santuario celestial para iniciar una obra extraordinaria de juicio al lado de su Padre y en presencia de las santas huestes angelicales según Daniel 7, 13, 14. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos trones, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía, dice, delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Saben que esto es extraordinario, mis queridos amigos? Cuando nosotros nos ubicamos en el santuario terrenal, cuando el sacerdote ingresaba a lo que es el lugar santísimo, las cortinas a su alrededor estaban dibujados miles de ángeles, llenos de ángeles. Eso representaba esta visión que acabamos de leer en Daniel 7:9. Millares y millares cuando Cristo ingresó en el santuario celestial, porque el proceso de salvación es el mismo que se llevaba en el santuario terrenal. Usted no se puede perder. Siga el santuario terrenal y usted se va a dar cuenta dónde está su Salvador, dónde está el Rey de Reyes y Señor de Señores hoy en día. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. Jesús está a cargo del juicio. Y saben, es extraordinario y hermoso y me llena de felicidad sabiendo que Cristo es el juez, pero también es el abogado. Y usted se pregunta, ¿pero cómo Cristo puede hacer esto? Saben, Él lo puede hacer porque Él cuenta con los 7 espíritus. 7 espíritus poderosos que le dan el poder, la majestad, la autoridad para hacer juicio correcto en relación a nuestra salvación. Para culminar, el juicio celestial tiene que completarse el número, o en el juicio celestial tiene que completarse el número de todos los salvos de la historia, tal como debe completarse el número de los mártires, que también debían o habían de ser muertos. En cierto sentido, Dios no salva a uno sin el otro. Su gran obra de salvación es tremendamente abarcante y cósmica. Tal como le enseña las Sagradas Escrituras respecto a los salvos, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hebreos 11, 39, 40. Todos los salvos, hayan sido mártires o no, recibirán juntos y al mismo tiempo la vida eterna, el galardón, la corona de vida, la inmortalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ocurrirá en el día majestuoso del retorno de nuestro Señor Jesucristo en gloria y majestad, cuando los muertos en Cristo resucitarán y los vivos en Cristo serán transformados y juntos serán arrebatados para encontrarse con su Señor y Salvador y Creador en el aire. Esto lo podemos ver en 1 Corintios 15, 22
¿verdad? En 1 Corintios se puede leer todo eso, en Tesalonicenses capítulo 4, en Timoteo capítulo 4 y Daniel 12. El santo y verdadero. Los mártires que durante el quinto sello clamaban a gran voz, se dirigieron a Dios como el santo y verdadero, según Apocalipsis 6:10. Aquí nos encontramos con la misma terminología que utiliza Dios exclusivamente en el contexto de la iglesia profética de Filadelfia para presentarse a sí mismo. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. De esta manera Dios crea un enlace semántico entre el quinto sello y la sexta trompeta, o la sexta iglesia profética, perdón, en la que presenta la apertura de aquella puerta en el cielo que conduce al lugar santísimo en el santuario celestial para iniciar su juicio celestial. Es impresionante, cada detalle encaja divinamente en el rompecabezas profético. Fue así como el remanente de los fieles de Filadelfia pasaron por fe por aquella puerta que representa la transición hacia la séptima y última iglesia profética, la Odisea, la época del juicio previo al advenimiento del Señor Jesús. Es por eso que el quinto sello abarca estas últimas dos iglesias proféticas. Así que en el siguiente tema estudiaremos los últimos dos sellos, o quizás uno de los últimos dos que faltan para completar estos estudios. Mis queridos amigos, hermanos que nos ven, gracias por la sintonía que nos han tenido. Saludos para Redding, que nos está viendo en este preciso momento. Le mandamos un abrazo cordial y a todas las personas que se han comunicado con nosotros y que han ingresado a nuestra transmisión en vivo y a través de Facebook Live. Un abrazo para todos. Su amigo y hermano Ángel Galiano les desea una feliz tarde, que la pasen bien. Les esperamos la próxima semana, si Dios así nos lo permite, cuando de nuevo estaremos acá para presentarles otro programa similar a este, no tanto similar, quizás con otra información, otras informaciones mucho más interesantes, pero de lo que sí, de lo que estamos seguros es que usted va a salir edificado, va a salir informado de lo que Dios realmente quiere que usted sepa. Un abrazo para todos ustedes, Dios les bendiga y nos veremos la próxima semana si Dios así nos lo permite.